Pues hola amigos, me alegra saludaros y estar en esta casa esta tarde. La verdad es que yo soy vecino de aquí, o sea que tampoco supone mucho esfuerzo el poder acercarme desde la calle San Juan de Dios a esta casa, a este club. Yo comentaba que Tempero ha estado en diversos lugares en Valladolid y bueno, yo recuerdo algún anterior de donde Tempero había estado y con actividades diversas, ¿no? Yo os voy a hacer algún comentario al hilo de esta propuesta del Papa Francisco y los jóvenes, en realidad la Iglesia en este comienzo del siglo XXI y los jóvenes, y bueno, pues desearé que sobre todo seáis vosotros quienes me podáis preguntar o también entrar en diálogo con aquello que yo os puedo proponer ahora al principio, ¿no? El Papa Francisco insiste en que los jóvenes sois el presente y el futuro de la Iglesia. No solo el futuro, sino ya el presente, participando de la vida de la Iglesia en vuestras familias, en las realidades de encuentro eclesial que os pueda dar la escuela o la pertenencia a un club como este, la vinculación a cualquier realidad eclesial en la vida de las parroquias, de las asociaciones, movimientos, grupos, de tantos que gracias a Dios existen en la Iglesia. Entonces, siendo el presente y el futuro de la Iglesia, es bueno para ver lo que a los jóvenes se les puede pedir, a los jóvenes se les puede ofrecer y se les puede pedir, situarnos en lo que el Papa Francisco, en los años que lleva de pontificado, se cumple, no sé si hoy, exactamente hoy, el día en el que fue elegido el Papa Francisco. Y bueno, fue una sorpresa, digamos, ¿no? Como casi siempre el Espíritu Santo nos da sorpresas, ¿no? Fijaros cómo los últimos papas nos hacen caer en la cuenta de cómo el Señor cuida a la Iglesia, llamando a la sede de Pedro a personas que vienen con las características propias de la Iglesia particular, de donde han crecido a la fe o han vivido también la vida sacerdotal y la vida episcopal. Pensemos en San Juan Pablo II y cómo llega desde la Polonia que vive las tragedias propias del siglo XX, ¿no? Juan Pablo II, que vive bajo dos formas de expresión política totalitaria y que además él vive en su acción pastoral una relación muy especial con jóvenes universitarios. Y desde ahí Juan Pablo II lanza un grito que sigue abierto: no tengáis miedo. No tengáis miedo, incluso en situaciones tan difíciles como las que él vive, en la situación de dominio por parte de la Alemania nazi, por parte de la Rusia soviética, digamos, no tengáis miedo. Y luego hay otra expresión que yo creo que ahora está, si cabe, más de actualidad que cuando San Juan Pablo II la plantea al principio de los años 80. De su experiencia, que os decía, con los jóvenes, con jóvenes universitarios, con jóvenes que son novios, que se preparan para el matrimonio, con matrimonios jóvenes en la Iglesia, vive una especial reflexión, porque es un hombre que se dedica al estudio, a la filosofía, a la teología, pero también desde ese real acompañamiento y vivencia de amistad y de paternidad con estos jóvenes universitarios, elabora una llamada teología del cuerpo que os decía que está hoy de especial actualidad, cuando uno de los asuntos, de los problemas con los que nos encontramos en la sociedad de hoy es que se ha puesto en cuestión el significado de la diferencia sexual. Hoy mismo,
en el periódico El País, en su sección Babelia, escribe un filósofo que está de cierta actualidad, un filósofo hoy que hace 4 años era mujer, que ha cambiado de sexo, que se ha cambiado de nombre, pero que tiene una relevancia singular, ¿no? Y este hombre defiende, mujer, defiende que es un avance de la libertad el superar el anacronismo de la diferencia sexual, el entrar en formas que él llama que superen la sexualidad binaria. Pero yo creo que ante esto la Iglesia puede ofrecer y ofrece esta reflexión que, insisto, nace del acompañamiento pastoral que realiza San Juan Pablo II. Benedicto XVI viene desde su experiencia extraordinaria de ser un gran teólogo, un hombre que además vive en su propia reflexión como teólogo los años anteriores al concilio, el Concilio Vaticano II y las tensiones que en la Iglesia se producen en la acogida del concilio. Y podríamos decir que el Señor nos le regala como un genuino intérprete, si vale esta expresión, y no solo intérprete, porque ya como Papa, como Benedicto XVI, es magisterio, es maestro de la Iglesia, es padre de la Iglesia, podríamos decir, que nos lanza a otro de los desafíos del tiempo. Vosotros que estáis acabando el bachillerato, que seguro que os estáis planteando qué vais a hacer después, si vais a seguir este tipo de carrera universitaria u otra, si vais a dedicaros a una manera u otra de desempeñar vuestra tarea profesional. Bueno, pues ahí el Papa Benedicto XVI nos impulsa a un singular coloquio entre la fe y la razón, también de gran actualidad hoy, en el que predominan los sentimientos y en el que la racionalidad parece estar un poco como escondida. Pero ese coloquio entre razón y fe, el Papa Benedicto dice algo que luego el Papa Francisco recoge en su propio magisterio, que no se llega a ser cristiano por otra cosa que no sea un encuentro vivo y personal con Jesucristo. Por eso qué suerte que vosotros podáis venir a un sitio como este y además de estudiar, además de convivir, además de jugar, además de realizar alguna actividad, además de poder hablar con alguien que os ofrezca un camino de dirección espiritual, por ejemplo, ¿no? Tengáis una capilla. Es verdad que todos los otros ámbitos son lugares que facilitan el encuentro con el Señor, porque siempre está presente donde 2 o más nos reunimos en su nombre. Pero está singularmente presente en una presencia que ilumina todas las otras presencias, en donde su presencia es real, sacramentalmente real, increíblemente real, que es en la Eucaristía. Entonces, desde ahí, desde este encuentro vivo con Jesucristo, estamos llamados a, poder vivir en medio de tantas cosas del mundo contemporáneo y vivir un diálogo, un coloquio entre la fe y la razón. Pero además el Papa Benedicto sitúa a la Iglesia diciendo: estamos llamados a vivir lo que precisamente se nos ofrece en el bautismo. La vida en fe, esperanza y caridad. Y escribe 3 encíclicas, 3 textos en el que nos habla de la esperanza, de la caridad. La que nos habla de la fe ya no le da tiempo a firmarla porque renuncia como papa, pero el propio Benedicto, el propio Papa Francisco, que es el que firma la carta sobre la fe, Lumen Fidei, la luz de la fe, reconoce que es una carta escrita a 4 manos, que, digamos, el gran trabajo para la realización de esa carta está realizado
por Benedicto XVI. Es decir, amigos, podemos vivir una vida nueva, la vida de fe, esperanza y caridad. Y en esto llega el Papa Francisco. Si San Juan Pablo II viene de la Polonia que ha vivido lo que es la expresión de la tragedia del siglo XX, si Benedicto XVI ha vivido del corazón mismo de la Iglesia en un lugar como Alemania, en el que el diálogo con los luteranos, con la secularización, la vivencia interna del concilio, la reflexión teológica, le llama a ofrecernos esta vida en fe, esperanza y caridad, llega el Papa Francisco, que es el primer papa que llega del llamado sur del planeta, de una realidad que es un signo de la época que nos toca vivir. Nosotros vivimos en un tiempo en el que hemos pasado en pocas décadas de ser una humanidad que vivía en el planeta fundamentalmente en núcleos rurales, qué decir de España. España prácticamente hasta mediados de los años 60, la mayor parte de la población vive en núcleos rurales. Valladolid, cuando se constituye como diócesis, que es en el año 1955, que a vosotros os parece súper lejos, pero que en realidad es nada, pues cuando Valladolid, diócesis, coincide con la provincia, la mayor parte de los miembros de la Iglesia de Valladolid viven en el mundo rural, en pueblos medios y pequeños. Y en la ciudad no vivía entonces mucha gente. Luego llega Fasa-Renol, la ciudad crece y se acumula hasta el punto de que ahora de los 530.000 habitantes que tiene la provincia, que coincide con la diócesis, 400.000, 410.000 vivimos en Valladolid y en los municipios de llamado Alfoz, que están prácticamente unidos al municipio de Valladolid, que tiene 300 y poco mil habitantes, pero que hay casi otros 100.000 que viven en alrededor, y luego los que viven de facto, aunque sigan censados en sus pueblos, pero que de hecho viven en nuestra ciudad de Valladolid. Pues bien, el fenómeno de la urbanización es muy importante para lo que estamos viviendo. De hecho, cuando el Espíritu Santo suscita en la Iglesia personas que están lanzando vínculos, no podríamos decir territoriales, sino personales en la vida de la Iglesia, como es el caso de San José María, pero como es el caso de otros iniciadores de caminos o de fundadores de movimientos en la Iglesia, que supone una vinculación personal y no tanto la vinculación territorial. Estamos llamados a conjugar las dos vinculaciones, ¿no? Pero eso no cabe duda de que el Espíritu Santo está impulsando algo que dé respuesta a esta nueva realidad de la movilidad, del vivir en grandes núcleos urbanos, en el que la importancia del territorio, lo que significa el territorio en el mundo rural, pues tiene ahora, no cabe duda, una importancia menor. Pues el Papa Francisco viene de una de estas grandes megalópolis del sur, una ciudad como Buenos Aires, que como tantas otras ciudades del sur del mundo, en Iberoamérica, pero también en África, también en Asia, están viendo cómo llegan a esas ciudades miles de personas, con la esperanza que tienen esas personas que acuden desde los ámbitos rurales, también de esos lugares del mundo, van a las ciudades pensando que van a encontrar una vida mejor, un progreso, unas oportunidades. Y lo que se encuentran es que llegan y a veces no hay trabajo, no hay sitio donde vivir, hace falta construir chabolas, villas miseria, como por ejemplo se llaman las afueras de Buenos Aires, a esos lugares que a Jorge Mario Bergoglio, jesuita, que luego es llamado a ser obispo de la Iglesia y arzobispo de Buenos Aires, se encuentra esa realidad de las villas miseria, al mismo tiempo que tiene conocimiento por su propia experiencia en Argentina y por su vivencia de la Iglesia a través de la Compañía de Jesús, del desafío tan grande de la evangelización en este comienzo del tercer milenio. Y desde ahí
propone a la Iglesia y os propone a vosotros jóvenes el vivir nuestra fe como discípulos misioneros. Desde el primer momento que vamos conociendo al Señor, que vamos adentrándonos en el camino del conocimiento de Jesús, de la vida de la Iglesia, esta permanente condición de discípulos misioneros. No esperando a estar formadísimos para comenzar a hacer apostolado, para comenzar a ser misioneros, sino como el mismo hecho de dar testimonio, de hacer apostolado, de ser misioneros, eso contribuye a que seamos cada vez más y mejores discípulos. Porque cuando uno tiene que dar testimonio con un compañero suyo de clase o con un compañero, un vecino de los lugares donde vivimos o cualquier amigo o personas con las que nos encontramos en la vida y eres interrogado sobre la propia fe o el propio hecho de dar testimonio, de hacer apostolado, supone para ti como una llamada a una coherencia de vida, a que aquello de lo que hablas sea correspondido con lo que tratas de vivir, aun con la humildad de nuestra condición pecadora. Pues eso permanentemente tira de nosotros y hace que vayamos creciendo al unísono en esta condición de discípulos misioneros. Y desde esta condición de discípulos misioneros, el Papa Francisco, yo creo que nos plantea a todos podríamos decir, como un eje con dos polos, ¿no? Este eje en el que hay dos polos es la llamada a esta condición misionera, la llamada al anuncio de lo esencial cristiano. De hecho, cuando escribe una carta después de un sínodo sobre los jóvenes, que es Christus Vivit, donde realmente se resume lo que el Papa Francisco piensa, dice, propone, habla de los jóvenes, un capítulo central tiene que ver con el propio título de esta carta, Jesucristo vive. Jesucristo vive y esta vida de Jesucristo nos comunica que Dios te ama, que Jesucristo ha dado la vida por ti y que el Espíritu Santo, que viene en ayuda de nuestra debilidad, nos ayuda a caer en la cuenta de que verdaderamente Dios es nuestro Padre, que Jesús es el Señor, de que Él nos ama. Es lo que en la propia expresión tan repetida del propio Papa Francisco es el anuncio de lo esencial cristiano, el anuncio del querigma. Es decir, con esta palabra querigma que significa pregón, un anuncio cantado en el que a través de un canto, que es el canto de nuestra propia vida, acompañado por la palabra, anunciamos lo esencial. Que creemos en Dios, que Dios se ha manifestado en Jesucristo, que Jesucristo ha dado la vida por nosotros y que nos va a permitir vivir su misma vida en la acción del Espíritu Santo. Y esa misma vida en la acción del Espíritu Santo tiene que ver con el otro polo o lado del mismo eje. El Papa Francisco nos impulsa en eso que él llama la Iglesia en salida, la Iglesia de los discípulos misioneros. Pero esta salida tenemos que hacerla con un testimonio de vida de santidad. Por eso, desde mi punto de vista, los dos textos más importantes de este pontificado son, por una parte, la carta que él llama Evangelii Gaudium, anunciar la alegría del Evangelio, para lo cual, claro, hay que experimentarla, porque ¿cómo vamos a comunicar la alegría del Evangelio si no tenemos la alegría que nos da encontrarnos con el Señor y con su misericordia? La alegría del Evangelio y salir a anunciar la alegría del Evangelio con un testimonio de vida santa. Entonces, el otro texto que es Gaudete et exultate, alegraos y regocijaos, ¿no? Porque el Señor comparte con nosotros su misma vida, su misma santidad. Pero fijaros lo que nos plantea en esta carta, en este texto, sobre la santidad, sobre la alegría de la santidad, que estamos llamados a vivir una vida contracorriente. De alguna forma, eso que a veces se puede decir de los jóvenes, ¿no? Que en su propio desarrollo de vida tienen que expresar de alguna manera una rebeldía, de alguna manera en un momento dado, incluso con su propia familia o con sus propios profesores, con las propias personas mayores,
que os acompañan en el camino de la vida, de alguna forma ese momento en el que cada uno de vosotros, como nosotros, queremos afirmarnos, y al querer afirmarnos de alguna forma contestamos o nos rebelamos contra lo que se nos ofrece, pues el Papa Francisco dialoga con el mejor aspecto de esta sana rebeldía juvenil, podríamos decir, y nos propone vivir contracorriente. Vivir contra la corriente del individualismo, que marca hoy tanto la vida en sociedad. Individualismo que significa creerse autosuficiente y querer vivir de manera independiente, ¿no? Autosuficiente, autónomo, yo me doy las reglas de juego a mí mismo, vivo por mí mismo, e independiente, con lo cual cuesta tanto establecer vínculos, cuesta tanto establecer alianzas, el propio matrimonio o el vínculo con la vida, ¿no? ¿Cuál es la razón de fondo que hay para que vivamos en un invierno demográfico como el que estamos viviendo? En una situación especialmente vivida en Europa, ¿no? Y al mismo tiempo los testimonios que vosotros conocéis en muchos casos bien de cerca desde vuestras propias familias, de familias con numerosos hijos, de vivir una experiencia de tener muchos hermanos, ¿no? ¿Cómo podemos caer en la cuenta de la relación que esto puede tener entre vivir una vida de fe, una vida de esperanza, una vida de caridad y una vida de alianza, de matrimonio, una vida abierta a la vida? En ese sentido, esta propuesta que el Papa Francisco nos hace de vivir a contracorriente del individualismo, a contracorriente de ser indiferentes ante el sufrimiento de los otros. Por ejemplo, en Evangelii Gaudium, el Papa Francisco une el anuncio del querigma, el anuncio de lo central cristiano, el anuncio del amor de Dios, a lo que él llama la dimensión social de este anuncio. De tal manera que no podemos desligar nuestra vida cristiana de los ambientes e instituciones de los que formamos parte, de las realidades familiares, pero también de las realidades económicas, sociales, culturales, políticas, que de una u otra forma están en nuestra vida, queramos o no queramos, ¿no? Y por eso es bueno plantearse también la vida cristiana y la vida a contracorriente en estos campos, ¿no? Esta propuesta que el Papa Francisco dirige a los jóvenes, y con esto quiero acabar, y así comenzamos el diálogo, se resume en una palabra, que es una propuesta de vida como vocación. Es decir, yo creo que el momento en el que vosotros os encontráis, ese momento de finalizar un tipo de estudios, por una parte, este momento en el que vuestra propia edad, vuestro propio desarrollo corporal, vuestro propio desarrollo de el descubrimiento de vuestras capacidades intelectuales, de la dimensión afectiva de vuestro propio corazón, de las capacidades y destrezas que vais descubriendo, ¿no?, en vuestras manos, en las posibilidades de hacer tantas cosas en la vida, unidas, desde lo que os decía al principio, de esta suerte de tener a Jesús el Señor en el centro y de querer poner en relación la vida de fe, esperanza y caridad con todo lo demás. En realidad todo eso se resume en descubrir la vida como vocación. Es decir, Señor, tú que me has llamado a la vida, a hacer uno de los dramas del mundo contemporáneo que ha entronizado la libertad, es que tiene que dar explicación a un hecho no libre, que es el hecho de haber nacido. No hemos decidido nosotros nacer, ha sido otras personas las que en un acto libre, sí, y de amor han querido que naciéramos, pero la vida que se nos ha dado, la vida que se nos ha regalado, es un don que hemos recibido, que le acogemos, que le vivimos. Luego desde ahí recibimos como don la libertad, ¿no? Pero no podemos dejar de leer la libertad como respuesta al don que hemos recibido, como respuesta a lo que el Señor ha puesto en nuestras manos por el hecho mismo de habernos regalado la vida, y una vida que se realiza en convivencia
con otras personas. Por eso, descubrir la vocación, lo que Dios quiere de mí, y por tanto desde el punto de vista del lugar en la Iglesia, ¿cuál es mi lugar en la vida de la Iglesia? ¿Qué es lo que el Señor quiere para participar en esta condición común de discípulos misioneros, para vivir a contracorriente en el mundo en el que estamos, para transmitir la alegría del Evangelio, para dar ese testimonio de santidad? El Señor nos llama. Luego el Papa Francisco, desde eso que yo considero que es el eje principal de su pontificado, nos ofrece territorios, incluso que son territorios evangelizadores, territorios de diálogo con nuestros propios contemporáneos. A vosotros jóvenes, Christus Vivit ofrece la importancia de la familia. Vamos a comenzar ahora mismo el año Amoris Laetitia, un año dedicado a la familia, para que en esta carta que el Papa escribe después de 2 sínodos sobre la familia, poder ofrecer también la belleza de la familia, la vocación al sacramento del matrimonio y a la familia. Y después nos plantea en Laudato Si la situación del planeta, cómo nos situamos en esta casa común que el Señor nos ha ofrecido, y luego la carta Fratelli Tutti. En esta casa común vive una familia. Pero veis, todo esto se pone en relación con que nosotros hemos tenido la suerte de conocer a Dios, de que Jesucristo nos ha desvelado el nombre de Dios Padre, por eso somos hermanos, y además se nos ha dado una casa común que tenemos que cuidar. Y ahí se sitúan todos los trabajos, todos los oficios, todas las profesiones, que son las que nos ponen en relación con la casa común. Y así vamos descubriendo de la propia naturaleza, gracias a la investigación de tantos científicos, de tantas personas que estudian la realidad que la propia naturaleza nos ofrece, para colaborar a que verdaderamente pueda ser un hogar de la familia humana. Pero la familia humana tiene que organizarse, tiene que vivir, y sabemos que hay fronteras, que hay barreras, que hay divisiones, que hay injusticias, que hay hambre en el mundo en el que vivimos. Y en medio de todo esto el Señor nos llama. Nos llama para vivir la vida como vocación en la Iglesia, para ser en la Iglesia signo e instrumento de la comunión, de la fraternidad, y para vivir en medio del mundo, cada uno de nosotros desde nuestro oficio, desde nuestro trabajo, desde nuestra profesión, viendo cómo colaboramos a que la humanidad pueda organizarse cada vez mejor como familia, y que la tierra pueda resplandecer con la belleza de ser el hogar que nuestro Dios nos ha dado como familia de hijos. Haciéndolo esto, pues con una fuerte esperanza, ¿no? Con la esperanza de que el Señor va adelante, que Él ha dado la vida por nosotros y que ha resucitado de entre los muertos. Así que, amigos, termino con el grito que el Papa Francisco dice mirando a los jóvenes. Christus vivit, Jesucristo vive, y la vida de Jesucristo transforma las nuestras y nos hace que podamos ofrecerla a los demás en una entrega para que la humanidad sea familia y la tierra hogar, y juntos peregrinemos hacia el cielo, que en definitiva es la plenitud del regalo que Dios nos da, para la que nos ha llamado a la vida y para la que quiere que vivamos una vocación, para que nosotros vayamos al cielo y ayudemos a las personas con las que nos relacionamos en la vida a ir al cielo.